nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, esto es Back to Business. Ya saben, nos vemos los jueves de 7 a 8 p.m. para platicar sobre marketing, sobre negocios, sobre marcas, estos temas que tanto nos gustan, tanto nos apasionan y por los cuales, pues, aquí hemos estado, ¿no? Qué placer que estén por acá. Daniel, como siempre, muy padre tu fondo. Muy buen branding, buen refuerzo de la marca de Back to Business. Y bueno, esperando que estén todos muy bien. Aquí estamos Nicola, Álvaro y su servidor, Fernando. Vamos a Hola. hablar sobre ¿qué tal, Álvaro? Sobre un tema muy interesante. Un tema que, por supuesto, tiene una relación muy importante con el mundo de las marcas y con el marketing. Este tema es la innovación, ¿no? Antes que nada, ¿qué es innovar? Primero que nada, tiene que existir cambio, ¿no? Una necesidad de hacer ciertos cambios o mejoras con un fin o con un objetivo. Y bueno, como ustedes saben, las marcas, al igual que las personas, envejecen, ¿no? O envejecemos. Nada es para siempre. Y si nos mantenemos siempre de la misma manera, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a morir, ¿no? Como dice la frase, renovarse o morir. Tenemos que estarnos adaptando, estar entendiendo el cambio, lo que está ocurriendo y ver cómo podernos irnos renovando para, pues, poder seguir existiendo y no solamente existiendo en el mundo de las marcas, como tú dirías, Nicola, ser relevante, que la relevancia es de lo más importante para generar ese vínculo con el público. Entonces, las marcas tienen que estarse innovando constantemente. Ojo, yo no me refiero con innovación a que estén cambiando su arquitectura, ¿no? O su construcción de marca, que estén cambiando su propuesta de valor como si nada, o su identidad gráfica, que cambian de logo cada año. No me refiero yo a eso. Va mucho más, va más allá, no tanto a la identidad, pero sí innovando en los procesos, innovando en la manera de comunicar, siempre, por supuesto, manteniendo esa personalidad de la marca y esa identidad que las hacen únicas, ¿no? Repito, haciendo la comparación con las personas, ¿no? Tenemos una personalidad definida, por lo cual nos conocen, pero a lo largo de los años, por supuesto, vamos cambiando, vamos aprendiendo, nos vamos adaptando, ¿no? Vamos innovando. Y bueno, ahora me encantaría saber, por favor, Nicola, Álvaro, ¿cuál es su opinión al respecto de la innovación? Y pues, ¿cómo se relaciona esto con las marcas? ¿O por qué estamos hablando de esto el día de hoy? Mira, a mí me gustaría hacer una reflexión, regresar un poco en el tiempo, en la historia. Regresamos al tiempo de la antigua Roma, al tiempo del emperador Traiano, de Adriano, de Antonino el Pío, de Marco Aurelio, que fueron los mejores gobernantes que parece haya tenido la humanidad a lo largo de su historia. Bueno, una persona que hubiera nacido en esta época de máximo esplendor del Imperio Romano, a duras penas hubiera visto alguna innovación a lo largo de su vida. Lo mismo pasa hasta la Edad Media, para llegar hasta el 700, cuando la humanidad es como si se despertara y de repente empiezan a llegar muchas innovaciones. Y así el ser humano empieza a ver una, dos, tres, cuatro innovaciones radicales a lo largo de su vida. Trasladarnos al siglo XXI, en nuestros días, y una persona que haya nacido en los años 70 y que hoy siga vivo, pues habrá visto a lo largo de su vida al menos 20, 25 innovaciones radicales, es decir, innovaciones que han tenido un potencial enorme de generar un impacto y de generar un cambio significativo de su vida, ¿no? Entonces, hoy me dices, el marketing tiene que innovar. Desde luego que tiene que innovar, porque en el momento en que una marca deja de estar innovando, esta marca está empezando poco a poco a cavar a su tumba, ¿no? El consumidor ha cambiado, el consumidor evoluciona de una manera muy rápida, busca nuevas cosas, nuevas maneras de relacionarse, entonces es imperativo que la marca también se adelante a esta búsqueda de nuevas cosas por parte de nuestros consumidores. Mira, lo que es interesante, Nico, a ver, es que actualmente hablamos de innovación como si fuera pues no sé, el descubrimiento más reciente o el recurso más reciente con el que cuentan las compañías.
La realidad es que la innovación es tan, iba a decir tan añeja, tiene tantísimos años como la actividad comercial. O sea, finalmente, para mí, ¿qué es la innovación? Es la manera que tiene una compañía de dar un problema, ¿no? Así tal cual. Eh, y de esa manera es como que digamos que es el motor creativo de una organización. En términos generales, la innovación eh, responde a un problema, cómo vendo más, cómo le llego a este segmento, cómo le hago para que me compren una línea de productos más cara, bla, bla, bla. Lo que es interesante es que el mercado actualmente está atiborrado de ejemplos de, de propuestas de innovación totalmente arbitrarias. O sea que realmente si tú te pones a escarbar un poquito, resulta que no responden a ningún problema, a ninguna situación, son totalmente caprichosas. A mí me encanta el ejemplo de Kellogg's. Yo creo que Kellogg's, y mira que es una compañía que durante muchos años yo admiré, quise trabajar con ellos, bla, 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 pero me doy cuenta que Kellogg's es como el burro que tocó la flauta, ¿no? ¿A dónde voy? O sea, de milagro le pegaron cuando crearon Zucaritas y que desde el punto de vista de marca, y ya hablaremos de eso después, es genial, pero al margen de Zucaritas, todo lo demás que han desarrollado no tiene pies ni cabeza, particularmente lo que han desarrollado recientemente. Hace, no sé, un par de semanas veo de repente, ¡ting!, un post, ¿no? En LinkedIn, en el cual los cuates de Kellogg's en México celebran su lanzamiento más reciente, que es un cereal, chécate, de Krispy Kreme, o sea, un cereal retomando el concepto de las donas, ¿no? Y con la marca Krispy Kreme. Y digo, pues no sé si sea bueno o malo. Lo que pasa es que yo no entiendo como que para qué necesitaban eso. O sea, eso no les va a ayudar ni que la gente los consuma, y ahí les van como que diferentes escenarios, ni que los consuman con más frecuencia, ni tampoco es una versión más o una marca más cara en el repertorio que ellos tienen, ni tampoco está creando nuevas ocasiones de consumo. Es decir, es totalmente arbitraria, o sea, es lo que yo llamaría una ocurrencia. Y ellos tienen, digo, varios ejemplos. ¿Ustedes se acuerdan hace un año o así? También nuestros amigos de Kellogg's lanzaron al mercado una versión, un cereal que era, chécate, de pan de muerto, otro que era, sí, ¿cómo se llama? De rollitos de canela, y no me acuerdo cuál era la tercera versión, pero mi punto es, pues, lo hicieron pues, porque podían y Dice punto, Axel que pero de churros. ya, ahí está, thank you very much. Y de churros, entonces, es más, inclusive chécate la falta, gracias, de congruencia en el concepto, porque si tú de repente me dices, ok, vamos a desarrollar una línea de cereales retomando conceptos de bollería mexicana tradicional. Órale, entonces churros, check, pan de muerto, check, pero los rollos de canela no son mexicanos, jamás han sido mexicanos ni van a ser mexicanos. En cuyo caso es, súper tache, ya me clavé. Yo creo que luego seguimos hablando de los cuates de Kellogg's, pero el punto que yo quería hacer es que la innovación ahora sí que no es nueva, es un recurso que han tenido las organizaciones o las compañías desde que se creó la primera transacción comercial, y no es más que ahora sí que el motor creativo que tienen las compañías para responder a preguntas de negocio específicas. El problema es que muchas compañías en México actualmente hacen innovación sin tener clara esta, esta pregunta de origen. Sí, porque de innovaciones hay de dos tipos importantes. Hay las innovaciones incrementales que mejoran alguna característica, algún atributo del producto o servicio sin crear un mercado nuevo, que son los que tú definiste ocurrencias tal vez, ¿no? En el caso de nuestros amigos de Kellogg's. Y luego hay las innovaciones radicales, que son aquellas innovaciones que crean un mercado totalmente nuevo, ¿no? La primera son la fuente del pensamiento vertical o del marketing vertical. Las segundas derivan del marketing lateral, que se basa precisamente sobre el pensamiento lateral que sirve para generar
ideas disruptivas, ¿no? Y esa es otra cosa que es marketing del marketing y es moda. Las compañías tienen que ser disruptivas. La realidad es que las compañías no tienen que ser disruptivas. Es ¿Por qué decir, no, Álvaro? no, ¿Por qué? vamos, Exacto. Lo mismo me pregunto yo. exacto, no de manera arbitraria. Se te perdió. Sí, Se te perdió el te audio. dejamos de escuchar, Álvaro. A ver, no sé si te... Es que Ay, tengo aquí tengo un control que cuando decir una pendejada, inmediatamente se detiene el ya, audio. la autocensura ya no. Entonces, no, mi punto es, todo debe de responder a un objetivo. Es decir, el ser disruptivo por ser disruptivo no es ni bueno ni malo, es arbitrario. O sea, es decir, tú imagínate, por ejemplo, si eres, no sé, es más, tengo un gran ejemplo ahorita de Procter, by the way. Seamos disruptivos, si no lo necesitas, ¿para qué? Ese es el punto. Y de repente, a mí lo que me desquicia, y ahí es en donde ves y puedes distinguir las compañías con mayúscula de las compañías pequeñitas. Lo que me desquicia es la poca seriedad con la cual se toma la innovación actualmente. Si tú te asomas en términos generales a los talleres me refiero, o a las compañías, a los despachos especializados, perdón, en innovación, te doblas de la risa porque básicamente su metodología es, en una tarde reúnen a sus clientes en una sesión ahora sí que de lluvia de ideas, atiborran las paredes con post-its y en una tarde deciden cuáles van a ser las iniciativas de innovación que va a seguir la compañía. Me quiero morir, ¿no? O sea, la innovación finalmente tiene profundidad estratégica. Leí hoy en la mañana un artículo que me llamó muchísimo la atención sobre la estrategia de innovación de Procter y lo contrasto entonces con el ejemplo que acabo de dar de, de Kellogg's. Resulta que uno de los temas estratégicos que está persiguiendo Procter es, articulado de otra manera seguramente, pero es no violentar el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Check. Y entonces, en ese contexto, tienen 2 o 3 grandes directrices para sus esfuerzos de innovación. La primera es que los productos que nosotros desarrollemos sean productos que consuman muy poca agua. Es decir, prácticamente te van a empezar a vender, bueno, obviamente ya existen los detergentes en polvo, pero shampoos en polvo, cremas que le vas a agregar un poquitín de agua en tu casa y ya con eso te vas a poder humectar. Entonces, esa es la primera digamos, el primer gran pilar estratégico. El segundo que me pareció genial es, vamos a desarrollar productos que ayuden a reducir el consumo de agua en el hogar. Es decir, en México el consumo de agua promedio por persona en un hogar son 200 litros de agua al día. En los Estados Unidos es mayor, en los Estados Unidos es casi 500 litros. Imagínate, cada personita en un hogar en Estados Unidos se chuta 500 litros de agua al día. Y entonces en ese contexto Procter dice, vamos a desarrollar productos que requieran que la gente gaste menos agua. Y no solamente eso, que el agua residual sea mucho más fácil de ser eventualmente reciclada. Y entonces, ¿cuál es mi punto? Que las iniciativas que está desarrollando Procter, primero, responden a un objetivo estratégico clarísimo que es proteger el medio ambiente. Y segundo, en cada caso hay una estrategia claramente definida, de tal manera que las personas que están en el equipo de innovación de Procter y que me llamó muchísimo la atención. Procter destina lo doble en términos de recursos al año en innovación de lo que lo hace Apple. O sea, Apple se chuta en números redondos $1 billón al año, Procter 2. O sea, ahí se las dejo, pero el punto es, lo hacen con un sentido estratégico, responden a una pregunta de origen que es ¿cómo le vamos a hacer para violentar o para violentar de la menor manera o para ayudar a conservar el medio ambiente? Y después tienen 2 o 3 pilares estratégicos detrás de los cuales las iniciativas que desarrollan pues, tienen sentido. Y entonces, ¿cuál es mi punto?
no es gratuito que de repente entonces Procter sea una compañía que factura al año, en números redondos, 70,000 millones de dólares y que es la octava parte de eso. Y ahí es en donde estoy hablando de compañías con C mayúscula, Procter, y compañías pues casi anecdóticas, ¿no? Mis amigos de Kellogg's. Y lo que quiero decir es, y finalmente, no es gratuito que la compañía grande aborde la innovación, hombre, desde una perspectiva estratégica, y la otra lo haga de manera totalmente caprichosa. No, de hecho, querido Álvaro, hay unos cuantos conceptos sobre la innovación que hay que desmistificar en algún momento, algunos mitos que hay que matar. Por ejemplo, la innovación, hay unos que dicen que la innovación se da en un momento de eureka. Pues, falso. Históricamente se ha demostrado que la mayoría de las buenas ideas no surgen como ocurrencias de un momento a otro, sino que han sido resultado de un proceso creativo que ha llevado años en la mente de su gestor. También se dice que solo los genios pueden innovar, que la innovación está reservada para gente particularmente dotada con el don de la inspiración. Sin embargo, no es cierto. Muchas de las grandes ideas fueron desarrolladas por personas normales que se equivocaron y que se arriesgaron y tropezaron con ideas fabulosas. Y tampoco es cierto que las grandes ideas son generadas por una sola Pues persona. claro que Sí, hay no. Da Vinci, hay Steve Jobs, pero muchas grandes ideas han sido el resultado de la labor de grandes grupos que se han dedicado a desarrollar soluciones a diferentes problemas. Y también se dice que la innovación es una actividad costosa. No tiene que ver cuánto dinero inviertas, sino más bien cómo inviertas tu dinero, cómo se recupera este resultado, ¿no? Ahí te va otra. Le sigo dando a la idea de innovar sin un sentido estratégico. Fíjate, también una compañía, bueno, te pueden caer bien o mal, pero en algún momento yo lo respeté también, Heineken, ¿no? Y el último año se volvieron locos con su lanzamiento, y este fue para ellos el lanzamiento más importante en todo el mundo, que fue Heineken sin alcohol, ¿no? Check. Y tú dices, desde el punto de vista estratégico, al principio puedes darles la razón, es decir, ¿cómo hacemos para vender más litros de cerveza? Pues entonces llevemos a la cerveza a ser consumida en lugares y en ocasiones nuevos. Es decir, hombre, ¿cuáles son los lugares en los cuales hoy día no te atreves a tomarte una cerveza porque se ve feo? Pues en la oficina o mientras estás chambeando, mientras estás estudiando, ¿no? Y entonces alguien en Heineken dijo, la manera de entrar a esos momentos de consumo es con una cerveza que no tenga alcohol. Hasta ahí, pon tú que la estrategia va bien, pero fíjate, lo curioso es lo siguiente, a pesar de que estos cuates llevan ciento y tantos años vendiendo cerveza, parece mentira que no conocen su negocio. Es decir, la cerveza la consumes por la ocasión. Es decir, la consumes porque estás con tus amigas, con tus amigos, viendo el fútbol, en fin, ¿sí me cachan? Entonces, lo que es muy interesante de este caso es que de entrada era una iniciativa que sí respondía a un objetivo estratégico o a un problema estratégico, pero la manera de abordarlo fue inadecuada. Y fue inadecuada porque lo que está haciendo es ignorando, ahora sí que el hábito de consumo de las personas. O sea, la cerveza es algo que consumes en un contexto social. O sea, difícilmente tú te chutas tu cervecita tú solito. Y sí, pues hay lugares ahí donde te echan la mano 24/7, ¿no? Pero Álvaro, ¿no crees tú también, o sea, que sí le hayan ideado lo que la estrategia también haya sido dirigir un segmento de exbebedores, en el sentido de que alguna vez tomaron, dejaron el alcohol, les encanta la cerveza y que en un contexto social, como bien comentas, también quieren acompañarse una cerveza?
Fair enough. O sea, es decir, ahí está el problema y está la oportunidad. El tema es que no lo posicionaron así. O sea, finalmente en su comunicación tenías a una chava haciendo home office, ting, 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 un miércoles a las 12 del día y chutándose una Heineken 00, que, by the way, sabe terrible. O sea, hace unas semanas yo me aventé la puntada de probarla y me pasó como le pasó a Nicola cuando probó el Spritzer ese horroroso de Topo Chico. No, 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 bueno, o sea, me salió por la nariz, es imbebible, ¿no? Ay, no Me sea tan mal, imaginé, ¿eh? me imaginé que ibas a mencionar Topo Chico, querido Álvaro. Ese sí ¿Perdona? estaba muy feo, ese estaba muy feo. Pero el punto es decir, tienes razón, Fer, o sea, sí, esa oportunidad y esa necesidad, pero no es así como la posicionaron. Y lo que es interesante de este ejemplo que tú traes a colación es que finalmente el mismo bicho, que es una cerveza sin alcohol, desde el punto de vista de estrategia, como marca, tú tienes entonces la oportunidad de decidir en qué momento y en qué ocasión de consumo la insertas. Quizás habría sido más exitoso hacerlo como tú estás sugiriendo, ¿no? Pero ellos dijeron, pues haz de cuenta que lo estaban posicionando como una neta, como una alternativa al café. Porque si bien es cierto que el café es una bebida social, en términos generales, también lo consumimos de manera individual y obviamente también en horas de trabajo y entre semana. Y entonces ahí me pareció que fue un metión de pata y estamos hablando, a mí me encanta meter números acá, es un metión de pata y estamos hablando de una compañía que vende 25,000 millones de euros al año, que no es una cifra menor. Y entonces, Y, aquí, ¿cuál es el punto que insisto, que estoy tratando de empujar? La innovación debe de responder a, a una pregunta de negocio, a un problema de negocio, a un objetivo estratégico y no nada más hacer las cosas porque puedo. Y de esos ejemplos está atiborrado el mercado. Ya les aventé ahí dos, ¿no? El Kellogg's, que hacen su cerealito de Krispy Kreme porque pueden, o sea, y esa es la diferencia entre innovación y una ocurrencia, ¿no? Entre innovación y una chorrada. perdón que interrumpa, Álvaro, nada más que tengo que mencionar, esto está muy chistoso. Mayra Daniel puso una colega, me dice, si va a engordarme la cerveza, al menos que embriague. Está muy Es bueno, que, Mayra. es que ese es el punto, o sea, finalmente es una bebida social y es una bebida social que por embriagante eh, no puede acceder a ciertos momentos de consumo. Por eso es a partir, me lo estoy inventando, socialmente es aceptado que la consumas a partir de las 5 de la tarde con otras personas y obviamente pues el fin de semana, en el momento que se te antoje también, pues a partir de las 12 del día. Y aquí la idea de estos cuates era insertarla, digamos que es la misma estrategia, el mismo, el mismo problema que enfrentaba Coca-Cola y estos cuates quisieron seguir la misma estrategia. Lo que pasa es que estamos hablando de Coca-Cola y estamos hablando de Heineken, pues son dos bichos diferentes y nada que ver. Coca-Cola sí logró insertar productos suyos en diferentes ocasiones de consumo y entonces por eso se pusieron a vender jugos y leche y le entraron ahora al negocio del café y el agua y los isotónicos y a Heineken se le hizo fácil copiar la estrategia y pues no les salió y no les va a salir. Es más, ¿se acuerdan de mi time capsule? Ahí les pongo tal cual Heineken 00. Yo pongo dinero, en 5 años no va a existir Heineken 00. Wow, es una apuesta bastante fuerte, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo espero que sí siga existiendo, Álvaro. A mí sí me gusta. Pues más bien, ¿sabes A qué mí en podemos hacer? Fer? particular. Compra muchas cajas. Es Sí. más, amigos, cada uno de ustedes compre una caja de Heineken 00 para el señor Fernando Rosell Por favor, y, porque y se la hacen llegar porque en unos años ya no va a haber, Fer. sí, no, la que no me gusta es otra, la de Corona. Pero sí, voy a comprar varias cajas, Álvaro. Me Tal cual, parece sí. buena idea. ¿Y ustedes qué marcas creen que lo estén haciendo bien? Bueno, Apple, para mencionarte un caso. Apple es un ejemplo de cómo se tiene que hacer innovación, con talento,
con personas capaces, con ideas disruptivas que tengan fundamento en un mercado y que sepan adelantarse a lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Al final de cuentas, mismo Steve Jobs nos enseñó lo siguiente: no vayas a pedir al consumidor lo que quiere, porque en el momento que te lo diga ya será demasiado tarde. Entonces creo que Apple es una excelente empresa que nos enseña cómo se tiene que hacer innovación. Sus productos son esperados, son deseados, son buscados activamente, se hacen colas enormes para comprarlo, se espera que sus productos, vaya, también una cosa que Apple nos enseña, evitar el perfeccionismo. El iPhone 1 y el iPhone 2 eran lejos de ser perfectos, sin embargo se lanzaron igualmente al mercado para que se probaran directamente en el mercado y así modificando, iterando, corrigiendo, se llegó al iPhone 12. Oye, pero ahí te va, estoy de acuerdo en una parte y en otra no, si puedo. Es decir, Por supuesto. coincido contigo al 100 en cuanto a que Apple ha sido innovador en la manera de abordar la innovación, ¿no? Y le invierte en una mega lana, un 1 billion al año, como mencionaba hace un momento. Es decir, desde el punto de vista de organización, creo que lo han hecho muy bien. A mí lo que me llama la atención es que, y estamos hablando de Apple, ¿no? Y si, es más, vamos a hacer la comparación. Si dijimos que Procter vendía 70 billones, Apple vende casi 4 veces eso, o sea, vende 250 mil millones de dólares al año. O sea, es 4 veces más grande todavía. Bueno, pero el punto es el siguiente. Me parece que no hay un criterio, o sea, el único criterio más bien en cuanto a la innovación de los productos de Apple es que deben de funcionar entre sí. Es decir, vamos a crear y vamos a conservar un ecosistema de tal manera que el telefonito funciona con la compu y también se comunica con el iPad y con el reloj. Ahora, ese digamos que es una condición, pero no hay un criterio con respecto a, por ejemplo, vamos a procurar no, vamos a hacer que nuestra siguiente generación de productos sean más pequeñitos, o sea, vamos a hablar de miniaturización o vamos a hablar de, no sé, de menor consumo de energía o de mayor duración de las baterías o lo que sea, es decir, pero la realidad es que hay tal expectativa alrededor de los lanzamientos nuevos de Apple porque no tenemos ni idea qué es lo que nos van a mostrar. ¿Sí me cachas? Es decir, no hay la neta, no hay un criterio rector, creo, ¿eh? No hay, debe ser dificilísimo chambear ahí, ¿no? Porque me parece que es más bien, pues a ver qué se te ocurre para la siguiente generación, pero no hay una misión con respecto a qué es lo que estamos persiguiendo con nuestro siguiente producto. O sea, Quizás sea ese el éxito de Apple, querido Álvaro. no lo sé, quizás sí, pero la neta, o sea, yo no sé, no vayas más lejos. Al principio parecía que los telefonitos cada vez iban a ser más pequeñitos y ahora resulta que los telefonitos cada vez son más grandotes, ¿no? Y las Sí. computadoras iban a ser más pequeñitas y ahora son más grandes. Entonces dices, híjole, ¿cuál es el criterio? No lo sé. Obviamente lo que están persiguiendo como problema o como oportunidad de negocio es asegurarte que una vez que entras a ese ecosistema, ya te quedas ahí y jamás en la vida te vas a comprar otra compu que no sea Apple, ni otro telefonito que no sea Apple. O sea, ese es, digamos que ese es el, el mandato estratégico, pero la estrategia para lograr eso es la que yo todavía no logro descifrar. Y es Apple. Creo que Apple es un buen ejemplo, pero igual se me viene a la mente uno, creo que más actual, no que Apple no sea actual, por supuesto que, o sea, sigue siendo actual en el sentido de que está en nuestras vidas y, como dijiste, Nicolás, está el iPhone 12 y sigue muy vigente y muy fuerte, pero me refiero que ya lleva más tiempo, es una marca con más tiempo. ¿Qué opinan también de Tesla? Por ejemplo, aquí está diciendo, hay una pregunta que vi de rápido en el público, Fer Romero, que habla sobre la Cybertruck, ¿no? La nueva camioneta. Digo, antes de entrar a lo de la camioneta, creo que eso es algo particular, pero creo que una Tesla como marca es un gran ejemplo de una marca que está tomando riesgos, que está
innovando. Ahora bien, no sé ustedes qué opinen, ¿lo está haciendo bien o no? Es más, mira, ahí te va, es un gran ejemplo, ya deja Tesla, la industria automotriz, ahí lo que tiene son dos niveles diferentes de innovación. Es decir, por un lado está la innovación, yo llamaría reactiva, que están reaccionando ante lo que leen en el mercado. Si tú te das cuenta, en términos generales, los productos que han desarrollado la armadora, que tú me digas, los últimos 10 años para acá, son SUVs, ¿no? Prácticamente los autos de 4 puertas ya no existen. Y bueno, ya no digamos los autos unipersonales. Y parecía que ese iba a ser el futuro, by the way. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Las armadoras detectan eso y empiezan a desarrollar productos en esa dirección. Y eso es reactivo. Ahora, a nivel de una estrategia clara, porque hacia allá es hacia donde queremos llevar la compañía, obviamente es hacia el desarrollo de autos eléctricos. La armadora que tú me digas, todos están desarrollando autos hacia allá y muchas de ellas ya han declarado que a partir del año, me lo estoy inventando, 2030 de cuenta, ya no van a tener un solo auto, ya no van a producir un solo auto que no, más bien, impulsado por gasolina, todos van a ser eléctricos. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó con Tesla? Ni la una ni la otra. O sea, dijeron, pues vamos a desarrollar un auto eléctrico. ¿Por qué? Porque pues, tenemos la tecnología para hacerlo, pero no había todavía en ese momento, no había ni el consumidor lo estaba demandando, ni tampoco era un lugar hacia donde había que ir. Es más, de hecho, lo hicieron mucho antes, o sea, se súper adelantaron y por eso falta un rato para que empiecen a hacer lana. Ojo, o sea, hoy Sí, Tesla, porque es importante definir entre invención e innovación, Álvaro. ese es el punto, pero es que ahí te va. Pon tú que, obviamente, hoy en términos de capitalización de mercado, Tesla es más grande que si juntas a General Motors, Ford, Chrysler, Fiat, Daimler y no sé qué. O sea, juntas todas esas y Tesla vale más. Ok, sale, ya vas. ¿Por qué? Pues es capital de inversión. La gente está pues pensando que para allá va el futuro, pero no se han aburrido de perder dinero. O sea, Exacto. yo Y el año también una pasado, pregunta que hay que hacerse, ¿cuánta Tesla ves tú en la calle? no, pues poquititos. El año pasado nosotros hicimos más dinero que Tesla. Así tal cual. Y no estoy mintiendo, ¿eh? Y mira que perdimos lana, pero no a nivel de lo que lo perdía Tesla. Entonces, y me encanta lo que estás diciendo, Nico. O sea, realmente eso está muy bien. ¿Es invención o es innovación? Definitivamente es invención estar 15. Ya me acordé cuál es el punto que yo quería hacer. Que los autos eléctricos van a ser una fuerza importante en el mercado en el momento en el que en el subsuelo queden 3 barriles de petróleo por ser extraídos. Antes de eso, no vamos a dejar un solo barril en el subsuelo sin ser extraído. Y obviamente una manera muy importante de consumir petróleo es a través de los autos. Entonces, a tu punto, Nico, falta un rato totote para que veamos muchos Teslas o muchos Volkswagens o muchos no sé qué eléctricos en la calle. Sí, estoy de acuerdo, todavía falta mucho tiempo. De hecho, también un error que muchos hacen es pensar que la innovación necesita necesariamente una innovación tecnológica. No es cierto. Hay empresas innovadoras que no tienen nada de tecnología. Y un caso interesantísimo es Starbucks. Starbucks innova constantemente en la manera en que ofrece sus bebidas, en la experiencia que ofrece al cliente, los métodos de pago, pero ¿dónde está la tecnología disruptiva detrás de Starbucks? ¿Es pregunta o...? No, es constatación, pregunta Sí, retórica. sí, Sí, exacto. sí, sí. No, no, es más, ¿sabes de qué me acaba de caer el 20 en este instante? Un gran ejemplo de innovación que sí responde a una pregunta estratégica y segundo, que sí responde o que sí tiene una serie de componentes estratégicos
chécate y se van a ir para atrás, Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Pero sin duda, les va un poco, me voy a medio inventar la historia, si me dan 3 minutos, ahí les va. Pon tú Adelante. que Dubái tenía algún tipo de relación con el Reino Unido, no sé si era como que medio protectorado, algo, pero estaba Era como, colonia del Reino Unido. ok, pero estaba exactamente debajo del ala del Reino Unido. Bueno, y entonces, durante todo el tiempo que dependieron del UK, básicamente, esto es interesante, su economía era la extracción de perlas, ¿no? Bueno, en el año, igual medio me lo invento, pon tú que fuera entre el 48 y el 50 y tantos, obtienen su independencia y empiezan a dedicarse a la extracción de petróleo, porque alguien se da cuenta que tienen unas reservas marcadas. Entonces, y por eso entonces, bueno, pues las calles obviamente tenían tapetes y estas extravagancias, ¿no? Y con mucho ojo, alguien hace 25 años dijo, oigan, no sé si ya se dieron cuenta, pero al ritmo al cual estamos extrayendo el petróleo, se nos van a agotar las reservas en el año 2030. ¿Y de qué vamos a vivir? Y entonces de repente dijeron, ya sé, la lana que estamos generando por la extracción del petróleo, la vamos a invertir en convertir nuestra economía y entonces nuestra economía va a ser desarrollada. Igual me sobran sectores, ¿no? Pero en estos 5 sectores que van a ser comercio, distribución de tráfico aéreo, turismo, bienes raíces y servicios financieros. Sí me salieron los 5. Entonces, es alucinante, porque resulta que los últimos 20 o 30 años, toda la lana que estos cuates han generado, la han destinado a desarrollar estos 5, bueno, iba a ser 5, aquí son 10, estos 5 sectores de la economía y tan. O sea, y tienes que asomarte ahí y te das cuenta que el proyecto, que es alucinante, efectivamente responde a un problema estratégico y además incluye o tiene una estrategia de desarrollo clarísima. A mí eso me parece un gran ejemplo de innovación y de innovación como, hombre, de innovación efectiva, ¿no? De ocurrencias ahora sí que ocurrencias a la Kellogg, ¿no? And by the way, bueno, perdón, aquí lo dejo para que comentemos. ¿Tú qué opinas, Nicolás? Es interesante. E igual creo que la innovación es importante mencionar que es un proceso, no son ocurrencia. Ese es un tema que yo creo que es importante que se quede bien claro. De hecho, las grandes empresas tienen enfoque, proceso y contexto. Y el caso de Dubái me encanta. Es un perfecto ejemplo de cómo un sistema país se supo innovar. Y si queremos ir a un caso más cercano a México, tenemos Panamá. Panamá es otro país que ha sabido, desde que se apoderaron del canal en el 99, innovar y volverse un centro financiero y logístico a nivel mundial. Ahí está tal cual, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los proyectos que apoya el gobierno? Pues son proyectos que responden a ese criterio y no están especulando y dando bandazos. Y obviamente, y esto es lo interesante, no es una solución que hayan alcanzado en un workshop, en una tarde con nuestros amigos aquí ¿no? No voy a mencionar el despacho, o sea, pero No, es una mentalidad, precisamente, es un espíritu. Porque para que una empresa sea innovadora necesita tener ciertas características. Por ejemplo, es fundamental no castigar a los errores. Es normal que cuando hay un proceso de innovación se cometan errores. Las empresas exitosas no castigan los errores. Si empezamos a castigar a los errores, estamos matando la misma innovación, porque la innovación por definición va a tener errores, ¿no? y No, fíjate claro, que y muchas veces de los mismos errores vienen grandes aciertos o descubrimientos, ¿no? y hoy leí en la mañana un artículo, y mira, le pegaste, Nico, que mencionaba exactamente eso, que habían hecho un análisis en un número determinado
de compañías y comparaban las iniciativas de innovación que tenían un grupo de compañías contra otras. Y resulta que aquellas compañías en las cuales había, y esto es obvio, más innovación, eran aquellas en las cuales había un nivel menor de incertidumbre. O sea, ¿y a qué me refiero con incertidumbre? Pues de que pues no importa si la iniciativa prospera o no, pues mañana vas a seguir teniendo chamba. Y aquellas compañías en las cuales no existía esta tranquilidad o esta certidumbre por parte del empleado, pues eran súper fresas con respecto al proceso de innovación y apenas eran como que mejoritas marginales. Hace un momento preguntaban qué otra compañía desde el punto de vista de innovación lo hace bien. Ahí te va, Bayersdorf, los amigos de Nivea. ¿Ah? Porque lo veía en el súper hoy y me cayó el 20. Dije, claro, o sea, hoy Nivea, obviamente originalmente pues era la cremita azul, la de la lata, ¿no? Para toda la familia. Y de repente hoy vi que tenían desodorantes, pero además desodorantes lo mismo en aerosol que de pelotita. Y bueno, y tanto para hombres como para mujeres, tenían cremas no solamente esta para toda la familia, sino de protección contra el sol, pero también de hidratación, pero ya muy específica para determinadas partes del cuerpo, o sea, hidratación para las manos, para hombres, perdón, no es cierto, para mujeres, y así una serie de cosas, y de repente dije, claro, ¿cuál es la, ahí te está muy fácil, ¿cuál es ahí el problema estratégico o la pregunta de origen es, pues, ¿cómo lo hacemos para vender más? Check, ahí está súper elemental. Y la respuesta y la estrategia fue, pues, apoderémonos del baño. O sea, del baño no tal cual del cuarto del baño, sino del ritual y el momento del baño. Entonces, absolutamente todo lo que tú te pones y te untas y no sé qué durante esa hora o esos 45 minutos en la mañana, Nivea va a tener una oferta de marca para ti. Y entonces para los cuates que están en innovación en Nivea, pues la chamba está muy clara y muy fácil, que es identifica qué es lo que la gente se unta y se echa y no sé qué mientras está en el baño y desarrollame un producto, una marca para cada una de esas, ¿no? Necesidades. Y and by the way, hagámoslo todavía más sofisticado, ya no seamos solamente para toda la familia, sino que, ok, dame una línea para toda la familia, pero desarrolla una para mujeres y otra para hombres. Y entonces está clarísimo. Y ahí sí lo tienen muy, 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 muy bien definido y establecido. Creo que es un buen... ¿Y de empresas de servicios cuáles creen que son innovadoras, Álvaro? Sin duda Aeroméxico y Banamex. Exacto, estábamos esperando. Pero hay que poner directamente sobre la mesa, amigo mío. Empresas de servicios, ¿sabes cuál es en toda justicia? Las aerolíneas, ahí te van dos. Las aerolíneas de bajo costo, sin duda, Volaris. ¿no? O sea, Volaris, mira, que nadie te dijo que ibas a llegar sentado, pero pues tú sí querías llegar a Monterrey y pagar menos de 6,000 varos y ya te lo dimos. O sea, la neta, eso es genial. Por un lado, ¿y quién es más? La industria hotelera, porque de repente ahí te va. O sea, todo lo que es justamente el, para el viajero de negocios, pero que no es vicepresidente, sino más bien es el gerente de ventas. Y entonces inventaron un segmento de producto que es, pues, tal cual, viajar sin lujo, ¿no? No frills. Y llegas a hoteles que pues no hay nada básicamente, ¿no? Porque no hay nada es decir, no hay nada que no vayas a usar. No hay concierge, no hay recepción, no hay room service, no hay barecito, no nada. ¿Por qué? Porque Express. exacto, entonces check, ahí te van esos dos ejemplos. Y luego para el viajero, pues tal cual, para, para el trotamundos y además no solamente las líneas aéreas de bajo costo, sino el concepto de Airbnb también es genial en ese sentido. Sí, de hecho, Express me encanta porque también innovó en gestionar las expectativas. Express te deja perfectamente claro en cualquier pieza de comunicación que tú no vas a recibir absolutamente nada superfluo. Exacto, es lo Y que lo cumple, quieres, y lo sí, cumple cabalmente, ¿eh? sí, Lo que explica el éxito que ha tenido esta marca que antes de la pandemia estaba creciendo a 2 dígitos y se estaba expandiendo fuera de México con operaciones en Costa Rica, en Colombia y en otros países de América del Sur.
Tal cual. Creo que Entonces, tenemos... a tu pregunta, pues tal cual, o sea, las líneas aéreas de bajo costo y eh, las cadenas hoteleras para viajeros de negocios o de chamba. De negocios suena muy, High Creo que level. son... muy Maimon. Ajá, Suena muy Marriott. Suena muy Marriott, ¿no? No suena ándale. Express. Sí, exacto. Entonces, pero ahí va, o sea, ahí me parece dos grandes ejemplos ahí, tal cual. Muy bien, pues tenemos algunos comentarios, preguntas aquí en el público que me parecen muy buenos. Yo creo que sería bueno comenzar con esto. A ver, Axel, creo que hiciste una buena pregunta, pero ya sabes, les vamos a abrir los micrófonos para que ustedes se unan a la conversación. Axel, adelante, buena pregunta. Sí, gracias. Bueno, yo les quería preguntar que cuál consideran ustedes que es un buen proceso o un buen método para llegar a una buena innovación, una correcta innovación. Un proceso, ahí te va. Lo que no hay que hacer, más bien yo digo, lo que he visto que no hay que hacer, es democratizarlo. Que todos en la compañía somos creativos y todos en la compañía somos innovadores y entonces vamos a tener un buzón en el cual si a ti se te ocurre algo, y fíjate que no lo estoy caricaturizando, es un hecho, un buzón en el cual si a ti se te ocurre algo, ahí puedes meter la sugerencia y si esa iniciativa se lleva a cabo, te vas a llevar una lana. Lo que logran las compañías con eso es que se desarrollen tal cual ocurrencias que no responden a un objetivo estratégico. Entonces, ¿yo qué haría? Primero, tener un área dedicada de innovación. Eso es lo primero. Y segundo, con una dirección muy clara, o sea, con una misión muy clara y una estrategia muy clara. Y párale de contar. Y obviamente, como mencionaba Nicola, pues reconociendo que de cada 10 que propongan, si les va bien, una va a pegar, o sea, y que estén dispuestos a meterle lana y a meter la pata. Sí, de hecho, la enorme mayoría de los productos nuevos fracasan en la fase de introducción. Es un hecho. Antes de que empiecen a generar utilidades, 8 de 10 productos me parece que fracasan en la fase de introducción. Oye, pero fíjate, es que eso que mencionas no es menor, o sea, la actitud hacia el fracaso o la aversión al riesgo, yo creo que es el mayor obstáculo para la innovación. No vayas más lejos, la digitalización de las imágenes o la foto digital la inventó Kodak, pero quien era en ese momento el director general de Kodak le dio frío y dijo, no, yo esto no lo toco, me va a hacer güey, como que no pasó nada, ¡pum! Y chao, y no lo persiguieron ni Kodak, desapareció el mapa, tal cual. Lo mismo Sí. sucedió, ahí te va otra, con la computadora personal, o sea, las compus así, porque antes de la computadora personal, pues las computadoras pues ocupaban 7 salas, ¿no? Eran una locura de grandes y tenían mucho menos capacidad que mi teléfono, eso es lo interesante, pero el punto es, la computadora personal la inventó Xerox y también les dio frío entrarle a eso y les ganó la jugada pues, IBM y eventualmente Apple. También pasó con Blockbuster, ¿no? O sea, no que Blockbuster haya inventado el servicio de streaming, pero tengo entendido que Netflix se acercó a tratar de, Correcto. ¿no? De vender y Porque por Blockbuster comprar. la comprara y los de Exacto. Blockbuster lo mandaron a la goma, literalmente. Sí, Es impresionante, un ¿no? muy, es un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque el Blockbuster, al igual que Kodak, son empresas que padecen de lo que se llama la miopía de marketing. Es decir, son empresas que piensan que están vendiendo un producto, cuando en realidad el enfoque que tiene que tener una empresa es atender una necesidad de sus clientes, no es vender producto. Tal cual. Tú le preguntabas a Kodak qué hacen y Kodak decía, vendemos rollos fotográficos. No, satisfacemos la necesidad de los recuerdos. Blockbuster, rentamos cassettes. No, satisfacemos la necesidad del entretenimiento. Y cuando hubo una tecnología disruptiva, ellos no supieron entender lo que esta tecnología iba a provocar y se han vuelto parte de la historia.
Muy bien, ¿Tal? Nicolás. Igual, estoy viendo más preguntas por aquí. Hay una de Misael García. A ver, Misael García, igual te voy a abrir el micrófono. Adelante, por favor. A ver, hola, ¿ya me escuchó? Sí, muy Sí, bien, sí. Misael. Ok, ok, hola, buenas tardes. A ver, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando una empresa introduce, bueno, es que ellos lo pueden llamar innovación, ¿no? Un producto similar al de la competencia, ¿eso cuenta realmente como innovación? Y otra sería, ¿cómo evitas caer en ese tipo de, o sea, como de error, ¿no? De copiarle literal a la competencia. Pues a veces sí quieres copiarle a la competencia, ¿no? Tal cual, o sea, fusilarle, literal. A mí me tocó, o sea, nos fusilamos las azucaritas y así nos fue, pero puedes hacerlo. Y, pero yo no creo que eso sea innovación, ¿no? Eso es como, eh, pues no sé, es como que pan. Fíjate que yo no había pensado en eso, pero en el mundo de la innovación están, lo peor que son las ocurrencias, ¿no? Que es esas son totalmente arbitrarias. El siguiente es el pan con lo mismo, ¿no? Que es, ya tenemos esto, nada más le vamos a hacer un tweak, ¿no? Que me parece que ahí cae lo que tú estás mencionando. Y pues eso pues es quizás un poco para darle movimiento al mercado y tener noticias que contar y tal, pero yo no lo consideraría innovador, es solamente pues una manera pues, de tener cosas que comunicar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Nico? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Álvaro. Y tan tan. Muy bien. Tenemos, a ver, aquí otra preguntita. Bueno, a ver, no, es un comentario más bien de Luis Pérez. Luis, qué gusto verte por acá. Y muy buen Emma, comentario por lo que veo, ¿eh? sí, 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 exactamente. A ver, Luis, adelante, te voy a abrir el micrófono. Gracias, amigos. ¿Cómo están? Antes que nada, gusto en saludarlos. Igualmente, Igual, Igualmente. qué qué gusto gusto que estás por saludarte, acá. ¿eh? Sí, no, no. Excelente, gracias. Mira, el comentario es básicamente de que, en mi opinión, como que la pandemia ha obligado a muchas empresas a desarrollar pues, maneras diferentes de comercializar y promover productos, ¿no? Y servicios. Sin embargo, bueno, y por lo menos también el desarrollo de nuevas cosas, ¿no? Pero como que no, por lo menos en mi opinión, como que no he visto algo contundente o que sea radicalmente nuevo, ¿no? Siento como que nos sentamos en la mesa, decimos que vamos a hacer algo diferente, pero al final como que siempre acabamos con un refrito o alguna cosa que realmente pues no aportan mucho, ¿no? Es a lo mejor una manera un poquito diferente o un producto un poquito diferente, pero no es nada radicalmente pues nuevo, ¿no? Entonces siento como que tenemos un poco de miopía en ese sentido y pues como que nos impide en avanzar y realmente generar cosas pues, radicalmente nuevas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con cómo abordan las compañías el proceso de innovación. Para mi gusto, la propuesta de innovación es, o lo voy a poner diferente, la pregunta de origen es prácticamente tan importante, si no es que más importante, que la propuesta final. Y yo creo que ahí de lo que están adoleciendo las compañías es de tomarse el tiempo de meditar sobre, híjole, eh, ¿cuál es el problema estratégico que tenemos que enfrentar? Y a mí por eso me encanta el caso de Procter, porque eso que platicamos hace un rato no se les ocurrió en una sentada en una tarde, sino dijeron, a ver, espérame, o sea, y la neta, esta es chamba, ya ni siquiera, cuando ya la iniciativa ahora sí que es global, es chamba ya ni siquiera del director general, sino es chamba del consejo, ¿no? Y eso es chamba estratégica de verdad y chamba de profundidad, y ahí es en donde decidieron, ok, vamos a comprometernos a dejar un mundo mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues contaminando menos. Y ese va a ser nuestra misión. Y entonces todo lo que desarrollemos tiene que estar en sintonía con esa misión y ya con directrices muy claras que es consumir menos agua, blum, blum, blum. Y había un tercer componente ahí que no mencioné, que era el, el emplear menos empaque. Y aquí me llamó muchísimo la atención la observación, que es muy curioso,
por un lado, chécate, por un lado las compañías en general, la que tú me digas, Danone, bla, 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 están diciendo que en el año 2040 van a reducir, en fin, la cantidad de empaques que avientan al mercado. Y eso está muy bien como intención. Pero aquí hay una cosa que el mercado no se los permite, y esto está interesante porque en términos generales, el mercado está migrando hacia porciones cada vez más pequeñitas. Y entonces, eso significa que si antes necesitabas una sola caja para transportar 10 kilos, ahora necesitas 10 cajitas para transportar 10 kilos. ¿Por qué? Porque lo que está floreciendo es el pequeño comercio, o sea, las tiendas de conveniencia están desplazando, ya olvídate del comercio local, sino que básicamente estamos teniendo más frecuencia de compra en la tienda de la esquina, esa es una. Y esto es todavía mucho más interesante, el desarrollo del comercio electrónico, porque nadie pide que te manden por Amazon, en términos generales, una caja así de enorme con tu dotación de todo el año de sucaritas, ¿no? Sino, ¿por qué? Porque te cuesta una burrada el envío. Y entonces, esto es muy interesante como, por un lado está la ambición de las compañías que no necesariamente está en sintonía con la realidad que van a enfrentar en el mercado. Sí, totalmente. Regresamos al tema de que la estrategia tiene que regir los esfuerzos de innovación de una empresa, sino obviamente se trata simple y sencillamente de ocurrencias. Y tal cual, y entonces saber qué es lo que necesitamos y sobre todo cuál es el entorno en el cual vamos a competir. Y por eso yo hacía el comentario de mientras que las compañías pretenden emplear menos empaques, pues no sé cómo le van a hacer por cómo está estructurado así que los canales de distribución actualmente. Y bueno, tenemos un comentario, pregunta más, antes de finalizar, que ya estamos por finalizar, pero nos comenta Benjamín Lozano, dice, es un tema que estamos hablando hace un momento, pero que para su gusto, Apple a raíz del fallecimiento de Jobs ya no está innovando como antes. ¿Qué opinan para cerrar? ¡Wow! Me dan chance, please, porfis. Es que yo tengo Claro. mi teoría La pregunta está hecha para ti, Álvaro. Sí. mi teoría de la conspiración. Ahí te va. Es buenísima, que es Apple tiene mucha onda, no solamente porque los productos sean buenos, sino porque cuando tú los compras, te sientes parte no solamente de un grupo, sino de una, se me ve el nombre ahorita, caray, ¿cómo se llaman estas cosas? Los grupos donde tienes un líder y no sé qué, y de una secta, Ah, ok. Secta, sí, ¿no? secta. O sea, al final tú vas por la vida y te defines como soy Apple y quiero que me vean como Apple. Bueno, entonces, el éxito de Apple depende de eso, que quienes compramos sus productos nos sintamos que somos parte de una secta. Y una secta tiene tres componentes, dos o tres componentes, que es obviamente los valores, ¿no? Los códigos y el eje central es el líder. El enorme problema que tiene Apple actualmente es que el CEO actual, que es Tim Cook, no tiene ni remotamente el magnetismo que tenía Steve Jobs. Y entonces cuando tú de repente resulta que el éxito de tu compañía depende de tres pilares, uno de los cuales es Cucho, este problema adquiere una relevancia estratégica. Entonces ahí les va otra vez mi time capsule. Fuera de broma, en 10 años, o en 5 si quieren, para que esté más divertido, vamos a tener una nueva CEO en Apple. Y esa nueva CEO de Apple obviamente va a ser una chava trans, que además va a haber adoptado a una niña vietnamita y a un chavito hindú, ¿no? Y le van a atribuir la siguiente gran innovación de Apple. Es decir, va a ser el reemplazo directo de Steve Jobs porque en tu fórmula esta de la secta te hace falta ese líder. Y ese es el tema. Neta, o sea, apúntenla. Y de verdad, en 5 años, me marcan y me dicen, güey, tenías razón. O bueno, estás loco, estás en drogas porque Tim Cook ahí sigue y no pasa nada, ¿no? Es una muy hipótesis muy sugestiva, ¿eh?
No, porque además, hombre, la neta es que por más creativo que haya sido Steve Jobs y tal, neta, creen que él solito desarrolló cada uno de los goodies. Obviamente no, pues como decíamos hace rato, invierten $1,000 millones al año en innovación. O sea, eso significa que tienen, y ahora sí que tú haces la aritmética, 10 personitas que les pagan $100 millones al año, o 1,000 personitas que les pagan $1 millón al año, o 10,000 personitas con un salario de 100. O sea, es decir, el recurso que vuelca Apple en innovaciones es alucinante, de tal manera que el atribuir la innovación a una sola persona es muy difícil, pero coincido con Benjamín, yo creo que la innovación que hemos visto de Apple de unos años para acá deja mucho que desear, y yo sí podría atribuirlo a que no hay una estrategia clara de innovación. Ese sería mi comentario. Además de, obviamente, de mi teoría de la conspiración, obvio. Bueno, pero a pesar de eso sigue siendo de las empresas más rentables al mundo, ¿no? Ay, por supuesto, entonces, pues por Y eso seguirá esta siendo, pachecada que yo seguramente. digo, pues les da exactamente lo mismo, y pues si les dan igual, pues sí, 250 billones de facturación al año. Pero No está mal. es una buena teoría, y habrá que esperar 5 años para ver, ¿no? Ya lo ¿En comentaremos serio? en 5 años. Póngale lana. Yo sí le ¿No? pongo lana. Seguimos vivos, ¿no? Luego armamos la apuesta. La apuesta Back to Business. Y así seguimos Buenísimo. vivos, Nicole, exacto. Pues muy bien, ya llegamos al final de esta charla. Muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí, por estar participativos. Como saben, esto es Back to Business. Nos vemos todos los jueves para platicar sobre marketing y negocios. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan una excelente noche y nos vemos el siguiente jueves para seguir platicando sobre marketing y el mundo de las marcas. Excelente noche para todos. Gracias de Buenas nuevo. noches. Nos vemos. Cuídense mucho.